Hola, en esta ocasión les voy a hacer algunos comentarios sobre un contrato que es muy de naturaleza financiera, de mucho uso práctico, y vamos a ver algunos aspectos, los más importantes que tiene. Es el contrato de cuenta corriente mercantil. Es una figura y en ese sentido el objetivo pedagógico es ubicarnos en ese contexto de cómo las partes, a través de diferentes mecanismos, ya sea del otorgamiento de posibilidades de generación de remesas o incluso llegar a un nivel de hasta de financiamiento, obtienen capacidad de adquisición a través de entidades que así lo permiten. Ese es el sentido de este contrato, y vamos a ver los aspectos más relevantes que tiene. Aquí hay partes que denominamos corresponsales cuentacorrentistas. ¿Cuál es el sentido? ¿Acuerdan la generación de una serie de relaciones comerciales? ¿En qué consiste? Hay una contabilización de cargos generados en cada remesa. Hay gastos que se realizan, pueden ser múltiples gastos en un periodo de tiempo determinado, y en donde tenemos un deudor. Vamos a ver cómo este deudor puede realizar el negocio a nivel de su pago con el acreedor en forma de contado, o convertirlo en un financiamiento a través de un pago que se prolonga en el tiempo y que incorpora el mecanismo de indemnizatorio a través del reconocimiento de intereses. Este es un contrato que lo encontramos con algún nivel de tipicidad en el Código de Comercio. También hay algunas leyes especiales que así lo regulan. El artículo 602 nos acerca a una definición, ahí lo encuentran. Y vean que la referencia normativa establece que se transmite en propiedad una cantidad de dinero, mercancías, títulos, valores u otros efectos de tráfico mercantil, sin aplicación de empleo determinado ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, con el deber de acreditar al remitente tales remesas, liquidarlas en las épocas convenidas, compensarlas hasta la concurrencia del débito y del crédito, y de pagar de inmediato el saldo en su contra si lo hubiere. Entendamos cuál es el negocio de esta figura. Aquí hay alguien que genera la cuenta, hay una relación entre crédito, de un crédito, un acreedor y un deudor. El deudor lo que le interesa es estar realizando una serie de gastos, en donde hay un momento en que se va a proceder con su suma, se va a llegar a determinar un proceso de liquidación de ese monto. Y vean que aquí lo interesante es que el deudor no tiene que contar con el presupuesto, con el patrimonio, en el momento en que está realizando las compras. Hay como un apoyo de parte del acreedor, de respaldar los movimientos que está realizando el deudor, y posteriormente, a través de una relación de tipo contractual, va a llegar y establecer esa contabilidad de los gastos que la persona realizó, y le va a decir: esto es lo que usted gastó, usted tiene dos posibilidades: me paga lo que me debe, ese saldo que genera la liquidación, y la parte paga, en cuyo caso, en la mayoría de los casos, porque excepcionalmente sí se podría establecer, no reconoce intereses. Pero la otra alternativa es que la parte pague una cantidad determinada y mantenga una relación de deuda. En este caso, estamos hablando ya de relaciones de tipo financiamiento, que ahorita igualmente lo vamos a comentar. Como características de este contrato, tenemos que es un contrato sinalagmático o bilateral en principio, aunque encontrarán ustedes alguna doctrina que habla de que es un contrato unilateral porque solamente el deudor adquiere obligaciones. Yo sí prefiero eh,
aceptar que estamos frente a un contrato de tipo bilateral. Hay adaptabilidad como contrato de crédito, aunque no necesariamente está pensado en que sea una figura de crédito. Sí, en la práctica se manifiesta como un contrato de crédito, un contrato de financiamiento, y por lo tanto aquí ya tendríamos que concluir que estamos frente a una situación de intermediación financiera. No es un contrato intuito de persona. Esto significa que el acreedor lo que hace es una valoración previa sobre las condiciones del deudor, y si la reúne, simplemente le concede el contrato de cuenta corriente. Es posible que el acreedor haga una revisión, ¿verdad?, de las condiciones del historial crediticio que tiene la persona. Y bueno, si tuviera un récord negativo, es muy posible que no le facilite la apertura de la generación de este contrato. Aquí le mencionaba que, por ejemplo, la doctrina señala que esa idea de unilateralidad, ¿por qué? Porque piensa en que está realizando las remesas, en que está realizando las compras, y pareciera que solamente él está obligado. No obstante, sí, en la práctica sí se comporta como un contrato bilateral en donde ambas partes generan remesas. Esa es una posibilidad, ¿verdad? En donde ya es como más tecnificado la posibilidad de que haya alternancia en las condiciones de acreedor y deudor. Este es como muy particular, ¿verdad? Este es como para entidades que mutuamente se tienen obligaciones. En el caso de la figura más utilizada, que es en donde encontramos solamente una persona que realiza remesas, es casi que la figura del contrato de cuenta corriente mercantil típica. El otro es como más sofisticado en relaciones financieras poco más complejas. En esa dimensión es que podríamos encontrar situaciones de naturaleza del contrato como unilateral o también de naturaleza bilateral o sinalagmática. Vamos a encontrar cuentas corrientes financieras o cuentas corrientes simples. Aquí indicar que uno de los objetivos del contrato, y que incluso uno lo podría ubicar como una de sus características, es el pago diferido. En la medida en que lo que se va realizando es la suma de remesas, de pagos que se realizan en un periodo de tiempo, la retribución de esos gastos se va a producir de forma diferida. Por lo tanto, no hay una obligación que realiza los gastos a estar realizando pagos periódicos, perdón, pagos inmediatos. Lo realiza dentro de una liquidación que se hace en un periodo que previamente fue establecido. Si se paga dentro de ese periodo y es parte de las condiciones del contrato, las partes simplemente liquidan y llega a un saldo cero. En ese caso, se acabó el mecanismo de financiamiento. No obstante, el acreedor en muchos casos tiene la intención de que se convierta en un mecanismo de financiamiento. ¿Para qué? Para obtener beneficios a través del pago de intereses. Que les decía que y si las partes lo acuerdan, también se podría presentar algún pago de interés que no es lo normal en el periodo ese de acomodo, de la liquidación de los gastos en un periodo de tiempo determinado. Digo, no es lo normal, se podría presentar de forma excepcional porque en ese periodo, y vamos a ver que hay algo que se llama periodo de pendencia, se establece una no obligación de pago hasta que se realice la liquidación en el periodo que les mencionaba. Aquí estamos hablando de una remisión a la entrega en propiedad de bienes. No obstante, también podríamos estar hablando de que no se produzca ese dominio de mercancías o pago de servicios al corresponsal, perdón, sino otro tipo de prestaciones, como realización de cuenta, pagos a terceros. ¿Eso qué significa? Que
En ese caso ya no es un mecanismo de pago a compras que se realicen en forma directa, sino que la cuenta corriente mercantil sirva como un mecanismo de pago en obligaciones que el deudor tenga en relación con terceros. Perfectamente es posible, ¿verdad? Así que vamos a encontrar tanto el caso de cuentas corrientes que sean traslativas y otras que no sean traslativas, dependiendo del interés del deudor y del acuerdo que haya llegado con el acreedor, si esa posibilidad estuviera contemplada. Esto era lo que les mencionaba sobre el periodo de dependencia. Si uno quisiera encontrar una definición de qué es este periodo o qué significa la pendencia, es dejar pendiente algo que no está definido. Ese es el sentido. Y aquí aplica perfectamente en este caso, porque si yo lo que genero son cargos contables, en el sentido de que no se están pagando inmediatamente a través de los pagos que realizo en forma periódica, en forma, en un periodo de tiempo, lo que llamamos remesas, ahí simplemente lo que genera es una anotación desde el punto de vista contable, que posteriormente se va a sumar. Entonces, se habla de periodo de dependencia como una forma de proteger el interés del deudor. El acreedor lo pacta, lo acepta, y es como que es propio de la naturaleza de este contable, de este negocio, y genera cargos contables en el haber. Esa suma en el periodo de dependencia. El periodo de dependencia lo podemos encontrar regulado en el artículo 603 del Código de Comercio. Esta norma sí, me voy a permitir la lectura para que quede incorporado y hacemos algún comentario. Dice, antes de la liquidación de la cuenta corriente, ninguno de los contratantes será considerado acreedor o deudor del otro. Y lo comento. Esta consideración es porque todavía aquí no se ha generado una relación de financiamiento. Dice, la liquidación determinará la persona del acreedor, la del deudor y el saldo adeudado. Aunque hay una relación de tipo contractual, la relación define la norma como acreedor y deudor se va a dar a partir de que se busque o se obtenga un saldo positivo para el acreedor una vez que se realice la liquidación correspondiente. Vamos a ver. Si, por ejemplo, una persona en un periodo de tiempo, pensemos que en un periodo de un mes, realiza 20 compras, 20 pagos que realizó y al final genera una relación de deuda, pensemos de 10 millones de colones, y su posibilidad de pago, pensemos que llega a 7 millones, y en el cálculo que hizo no le alcanzó, sobre el pago de los 7 millones, ahí simplemente ahí lo que se realiza es una disminución del saldo. El saldo quedaría 3 millones y sobre ese saldo previamente establecido se establece el pago de intereses, que al final cumple con el interés de retribución en favor del acreedor. No es un periodo de gracia, el periodo de dependencia. Eh, es común que las partes convengan que los cargos activos devengan intereses, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Aquí ya sí se generó una relación de financiamiento, de relación entre deudor-acreedor, pero posteriormente al vencimiento del periodo de dependencia. Aquí es importante hacer una observación. Si una persona en el primer mes, en el caso que le señalé, generó un saldo de 3 millones de colones, de ahí está constituido la relación deudor-acreedor. ¿El contrato finaliza ahí? No, es un contrato de naturaleza continuada y lo que se produce es que viene un nuevo periodo de un mes en donde ya tengo un saldo. A ese saldo hay que esperar a que se realice la liquidación del mes correspondiente y empezará a sumarse. Si hay un nuevo saldo, se sumará al saldo anterior y empezará un periodo nuevo de fijación de intereses en relación con el saldo que se establece. El contrato de cuenta corriente mercantil es un contrato que en principio tiene naturaleza SNUC, o sea, que los efectos son hacia adelante. No obstante,
se permite la posibilidad de que si el deudor el que toma el contrato de cuenta corriente mercantil lo desea, podría ser que él desde el principio lo vea como un mecanismo de financiamiento y absorba créditos preexistentes y los contemple dentro de los liquide a través de la cuenta corriente mercantil y por lo tanto se produce un financiamiento y el saldo sería el que genere la suma de esos créditos preexistentes más los gastos de remesas que vaya produciendo en el momento determinado. Entonces ahí tendría ahí en ese caso sí se comporta desde el principio como un contrato de financiamiento, ¿verdad? Ahí sí hay una relación deudor-acreedor en forma inicial y le va sumando lo que venía preexistente que lo estaría liquidando a través del contrato. Es un mecanismo de financiamiento y a eso le iríamos sumando las remesas que se realicen en forma mensual o en el periodo de tiempo que están establecidas. Aquí está establecido, ¿verdad? La posibilidad de la incorporación de esos créditos. Lo refiero al artículo 607, que es el que lo contempla y lo posibilita. Los cargos se suman, se restan en la liquidación. Aquí eh, se generan intereses retroactivos a la fecha de la respectiva remesa, en caso de que exista saldo, lo que no se haya cancelado, o en el caso de que se hayan incorporado créditos preexistentes desde la entrada de la cuenta. Importante volver a remitir a un tema que hemos venido comentando desde el primer curso, que es sobre el tema de la prohibición de anatocismo, ¿verdad? Que está contemplado en una norma que hemos leído, analizado y repasado reiteradamente en el Código de Comercio, el artículo 505 que lo proscribe a la capitalización de intereses futuros. No obstante, y recuerden que la excepción era la capitalización de intereses devengados. Por lo tanto, aquí, si hay una situación de crédito, se irán sumando cada uno de esos conceptos en la contabilidad que se realiza de la liquidación del periodo que se establece. El final del contrato de cuenta corriente tiene varios supuestos. El vencimiento de plazos es el primero. Lo encontramos en el artículo 608 del Código de Comercio. El consentimiento de las partes también simplemente lo acaba. Hay uno que es interesante, que es el inciso C, que es una situación patológica que implicaría que la liquidación tendría que pasar como crédito al proceso de ejecución universal que se realiza a través de ese proceso. Y por último, el caso de la voluntad de una de las partes de terminarlo. En este caso, siempre y cuando no hubiera plazo estipulado y que le haga saber esa condición de una posición unilateral a la otra con 30 días de anticipación. En ese caso, evidentemente que se tendría que proceder con la liquidación de las deudas que se generen al momento de determinación del contrato, lo cual también ocurriría en los supuestos de los incisos A y B. A referencia a dos situaciones, señala el artículo 609 que ni la muerte ni la incapacidad de una de las partes pone fin al contrato. En esa situación, los representantes legales del incapaz o la sucesión tendrán que tomar alguna decisión y aquí el interés de mantenerlo en una condición como esas es que si la actividad generada a través del contrato de cuenta corriente mercantil está vinculado con alguna actividad de tipo mercantil, que no se vaya a desfavorecer por lo que haya ocurrido con la situación de incapacidad o con una situación en el caso de fallecimiento de la persona. Y comentarles que en la terminación de la cuenta, en el estado de relaciones jurídicas de las partes, producirá la compensación de todas las partidas hasta la cantidad concurrente y era exigible por vía ejecutiva saldo de deudor que conste en la certificación, debidamente expedida por un contador público. Aquí estamos frente a una situación donde ya tenemos que
eh, que, que partir de una situación de incumplimiento, aquí estamos frente a una situación de tipo patológica, en donde se genera un título ejecutivo, en donde se certifican saldos y se procede con la posibilidad de la recuperación. Inicialmente ya partimos de que se agotaron todas las opciones de carácter sustantivo y por lo tanto recurrimos a las instancias procesales pertinentes. Eso era lo que quería comentarles sobre el contrato de cuenta corriente mercantil que desarrolla los elementos más importantes de la figura del contrato. Hay efectos que tienen que ver con aspectos de tipo mercantil o de tipo procesal, que eso se analizarán en los cursos correspondientes. Eso sería.